último punto, mis hermanos, esta tarde, haciendo un repaso del párrafo 13 de la exposición de la confesión de fe de la Iglesia, vimos la situación contemplada, así le hicimos. El segundo punto grande que abordamos le llamamos la situación jamás esperada. Y por último, hermanos, vamos a mirar lo que hemos denominado la situación aconsejada. ¿Qué es lo que la confesión de fe, y como insistimos, no porque la confesión de fe lo diga, pero creemos que es el procedimiento bíblico que señala la confesión de fe? El creyente, hermanos, debe ser cuidadoso, no sea que defendiendo una causa que le parezca razonable defender con fuerza, venga a perturbar la paz, el orden y la unidad de una iglesia. Salir de una iglesia bajo causas ilegítimas ya se había señalado en tiempos bíblicos. La confesión de fe señala el camino de él o los miembros que, después de haber seguido el procedimiento por una ofensa recibida, no reciben la satisfacción que hubieran deseado o no en el tiempo en el que hubieran querido, y dice que ningún miembro de la iglesia debe perturbar el orden, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que en sentido regular, un miembro no debería pensar en abandonar una iglesia local porque su asunto no fue atendido o no como él esperaba. Me imagino que sí fue atendido, pero no como él lo esperaba. Como hemos dicho antes, nosotros creemos que hay causas legítimas para abandonar una iglesia y hay maneras legítimas de poder abandonar una iglesia, no solamente por la causa, sino por las maneras. Pero, hermanos, salir de una iglesia, como habíamos contemplado antes, es un asunto que debería ser bastante irregular. Ahora, salir de forma ilegítima ya es algo planteado en la Escritura. Todo creyente, en lugar de esto, tiene otros recursos para afrontar estas aparentes demoras de las actuaciones de la iglesia. Por ejemplo, un creyente tiene el recurso de la oración para que Dios torne el mal actual en un bien y que la iglesia pueda crecer en esto. Claro, dando por sentado que el creyente ofendido tiene la razón, porque entonces tendría que orar. Quizás los que tengan razón sean los de la iglesia, y entonces él debería orar para ser transformado. Hermanos, en todo lo que hace una persona de una iglesia debe buscar edificación. Imagino, hermanos, que en este tiempo no es común, pero en otros tiempos, si las cosas empiezan a tornarse mal en un matrimonio, me imagino que en la carne uno tomaba la maleta y echaba unas bodas y se iba, ¿verdad? Y sí, para donde la suegra o la suegra, no, ¿verdad? Ella tomaba parte a favor de pero hay suegras, sí. Pero, hermanos, a veces me parece que los hermanos no entienden la fuerza de pertenecer a una iglesia. Y si trasladaran sus maneras de resolver los asuntos
casa, ¿qué hacen entonces cuando un padre se disgusta con un hijo? ¿El papá se va? ¿O el hijo se va? ¿O no se vuelven a hablar nunca? Y si esto pasa entre la pareja, ¿qué hacen? Nunca se vuelven a hablar. Él busca otra familia y ella otra familia a la cual pertenecer. Si usted nota, estos procedimientos que como cristianos llevamos, que aplicamos sabiamente en los hogares, deberían ser mayormente aplicados en la iglesia, porque no hay otra institución como la iglesia. La familia todavía va a ser siempre una institución temporal. La iglesia es una institución eterna. Cristo no dio su sangre por las familias, pero sí por la iglesia. Entonces, ¿cuánto más cuidado tendríamos? Pero encontramos hermanos que de alguna u otra manera siempre tienen la maleta ya empacada y casi que la usan como presión para cualquier cosa. Hermanos, a nosotros nos falta, y lo hablo no solo como creyentes, sino como personas de hoy, aprender a lidiar con los asuntos. Lo digo como persona, como hombre, no como cristiano. Hermanos, ¿qué pasaba antes? Usted fue padre a los 80, a los 90, y las cosas no eran tan fáciles con un teléfono a la mano. ¿Qué hacía usted, por ejemplo, cuando su hijo enfermaba de fiebre? Pues, todavía antes, ¿no? Tomar la temperatura, un acetaminofén, un Dolex, no sé, ponerle pañitos, luchar, ¿verdad? Luchar, tratar de bregar, a veces a los 2, 3 días usted todavía decía, esperemos un momento a ver qué pasa. Era así, luchar con las cosas, que el hijo le salía así, que usted aprendía a lidiar pues con las cosas. Teníamos temperamentos más tolerantes y más pacientes, como que no se tomaban decisiones. Antes uno pensaba 3 o 4 veces antes de renunciar a un trabajo, como que era más, ¿verdad? Pero ahora se toman decisiones muy rápidas, fruto de nuestra inmadurez, ¿verdad? Queremos todo rápido, cosas así. A veces aconsejamos parejas jóvenes, les decimos, no tome esa decisión, espere. ¿Pero espere qué? No sé, pero espere a ver qué. A ver qué Dios hace, espere un momento, no tome decisiones. Es decir, siga orando. No, pero queremos todo rápido. Parece, hermanos, que en las iglesias este espíritu se refleja en la manera que a veces queremos realmente que las cosas en la iglesia sean express, rápidas, y nosotros mismos presionamos para que esto sea así y luego lo lamentamos, hermanos. Hoy día queremos decir, bueno, ¿de aquí a cuánto debo tener pastores en mi iglesia? Bueno, pongámonos un año. ¿Cómo lo sabe? No sabemos. ¿De aquí a cuánto qué? No sabemos, hermanos. Hay que lidiar con gente, con personas, con procesos, con los conflictos hay que lidiar, hermanos, muchas veces. Y hermanos, a veces, hermanos insatisfechos, creo que deberían ser humildes y orar al Señor. Mire, hermanos, si estamos hablando de una iglesia bíblica y de pastores fieles, ellos tienen una relación personal con Dios al que una persona ora. Y hermanos, los pastores solemos ser lentos. Pero, si es un pastor fiel, el Señor lo va a ir trayendo a la convicción de cosas. A veces, hermanos, estamos ahí, nosotros no desatendemos de las cosas, hablo de pastores fieles. Usted comenta algo, hoy no tenemos la respuesta, no lo hemos archivado, está ahí. Lo que pasa, hermanos, es que hemos aprendido a no mandarnos rápido a las cosas. Deje que el Espíritu obre, que si usted tiene razón, y su razón es bíblica, y está en la misma Biblia que el pastor lee, él tendrá convicción de orar al Señor. Permítanle que el pastor pueda ver, pero no tome las maletas y se va, porque entonces no va a haber crecimiento para la iglesia, ni para el pastor, ni para usted. Pero si usted es el que está mal, entonces ore también para que la misma escritura le convence y diga, yo creo que estaba exagerando este punto, o no lo entendía bien, ahora lo entiendo. Los creyentes deben
procurar ese fruto espiritual y cualquier fruto que los aleje de las divisiones innecesarias y de abandonar precipitadamente a su iglesia local. Estamos presuponiendo la fidelidad de una iglesia, que Cristo gobierna la iglesia. Bueno, hermanos, usted suba y si escuchan tiros y todo, tranquilos. Es pólvora. Es que suba. Eso pasa más tarde, hermano. De 6 en adelante, así. Hermanos, mire, a veces tener la razón no es suficiente argumento, ¿sabe? En una iglesia bíblica. A veces sufrir por un tiempo va a ser el mejor antecedente de las cosas. El Señor está conduciendo la iglesia y por eso la confesión de fe dice que el miembro debe perseverar mientras siguen las actuaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor va a seguir obrando en la iglesia. Una iglesia va a ver mejor cada vez más. Si el hermano espera y la iglesia recibe más luz, el hermano espera que las actuaciones de la iglesia sigan, va a llegar el momento de que el Señor le indique si él tiene la razón. Porque aquí el punto no es quién tiene la razón, hermano, sino que la iglesia sea edificada. Además, no olvide que el Señor le está tratando a usted también. Y si el Señor no quiso darle la razón hoy, aunque la tenga, es porque está adelantando cosas en su corazón. Y no se salga del quirófano con todo conectado y salga a correr para otra iglesia. Aunque sea usted y no la iglesia el objeto del trato, aguántelo. Porque Dios le está pastoreando a través de esta iglesia local. Estoy asumiendo que la iglesia es bíblica, no perfecta. El desorden de las iglesias hoy afirma a muchos creyentes en su mal actuar. Mire, hermanos, gente resulta renunciando a su membresía. Yo desafío a cualquiera que me muestre al menos un versículo mal interpretado donde uno pueda renunciar a su membresía. Le doy el comodín, como decía alguien, de un versículo mal interpretado, para que me diga que usted puede renunciar a la membresía. ¿Sí ve que no? Introduciendo la Biblia. Pero gente renuncia, ¿verdad? Dice, no, renuncio. Estaba empleado aquí, ¿qué? Como el que nos estaba tomando. Era su relación con nosotros. Servir, laborar, no sé, es raro. Y se va a otras iglesias como si nada. Gente es recibida en las iglesias sin preguntas. Pues parece que el crecimiento espiritual el crecimiento numérico de muchas iglesias es más importante que la salud del que viene, la salud espiritual del que viene. Hoy, lo digo con respeto, hay un tráfico de gente, al menos yo digo de lo que veo en nuestro país, que han visitado iglesia en iglesia y se acogen a ministerios hasta que algo pasa. Entonces se va a otra iglesia y así. Tengo un sermón que se llama Teología Sumergida. Gente empieza a hacer así, pero con la iglesia, es decir, en esta iglesia es común, quizás le ha pasado, buena predicación, todos, una alabanza así, pues córtenle esa manga, porque si no le gustó, ¿verdad? Entonces a otra iglesia y dice, buena la oración, pero la predicación aquí sí es flojita. Entonces se van, ¿verdad? Y no, esto aquí me gustan los niños, qué cuidado de tener a los niños. Pero, ¿con qué se va a quedar? ¿Con qué se va a quedar? Hay un tráfico de gente pensando en encontrar una iglesia que le talle a su medida, hermanos, y las encuentran. Porque siempre va a haber iglesias flojas, inmaduras y hasta mundanas. Porque habrá que ver que es casi imposible que gente salga de una iglesia a irse a una más exigente. ¿Sí? No, ¿verdad? Eso no pasa. No es que, hermano, aquí no se ayuda. No, yo digo que se ayune 40 días. No.
Después un ejemplo, ¿no? Que, recomendando, porque así como, no, hermano, aquí no es posible que haya 3 cultos o 2, no, yo quiero que hagan 5. No, hermanos, así no son los cambios que hace la gente hoy. Hablo en lo que es general, no en todos los casos. Hay casos, hermanos, que es contrario. Es necesario advertir de este hecho, de que en lugar de perseverar y esperar las actuaciones de una iglesia bíblica, muchos buscan irse. Por eso deseo terminar este punto nuevamente contando con Benjamín Kitch bajo el tema de los que causan divisiones o se separan indebidamente de la iglesia. Este teólogo afirma que ninguna persona tiene poder para retirar su membresía por sí misma, sin cometer gran pecado, sino que debe obtener la baja de la iglesia. Es un término, así lo traduje, darse de baja, ¿sí? Darse de baja. Es decir, la iglesia es la que debe darle de baja, pero es que suena mal, ¿no? ¿Qué le de baja así? Sí. Retirarlo de su membresía, pero es la manera, ¿no? Darle de baja de la membresía. A menos que esta iglesia no sea una iglesia bíblica. Y entonces, si no es una iglesia bíblica, ¿por qué habría un procedimiento bíblico para salir? ¿Me hago entender? Sí. Y por eso es que usted y yo hemos recibido gente que, las que se llaman iglesias, que no son iglesias, que no predican el evangelio. Le dice, bueno, vengo, y usted era miembro. ¿Qué es eso? Allá no es miembro. Realmente yo era el número 6000 del que iba. Allá no, nadie se preocupaba si yo iba. ¿Qué procedimiento bíblico vamos a seguir con una persona así, sino indagar un poco de su pasado y recibirla? Pero estoy hablando, hermanos, de que en un sentido regular una persona no puede trasladarse a una iglesia a menos que su iglesia le haya dado de baja como miembro de forma ordenada. Ahora, con respecto a que no puede ni debe, dice él, trasladarse por sí mismo a otra iglesia, él se toma de otro autor, ni siquiera aquí Benjamín Kitch es original, sino que se toma un teólogo llamado de apellido Chauncey. Dice, esto no puede hacerse así por muchas razones. 1, no es una separación decente, y mucho menos una partida ordenada, sino muy poco educada y una especie de huida. 2, semejantes salidas no están aprobadas ni siquiera en las familias ni en las sociedades civiles. Que me voy, ¿no? 3, destruye la relación entre el pastor y el pueblo de Dios, porque lo que puede ser hecho por una sola persona puede ser hecho por todos. Es decir, si una persona puede mañana irse de la iglesia porque no le gustó, si tiene ese derecho, entonces ese derecho lo tienen todos, hermano. Y mañana entonces cualquiera se puede ir a sí mismo. Dice como 4 que la libertad de este tipo, si pertenece a las ovejas, también pertenece al pastor. Eso quiere decir que si una oveja, por cualquier cosa, dice, me voy, no estoy conforme y se va, Benjamín Kitch dice, pues el pastor también es miembro de la iglesia, entonces por implicación también tiene ese derecho, ¿ya? De decir, hermanos, estoy inconforme con ustedes, me voy. ¿Me van a entender? Él no está diciendo que eso es recomendable, sino que está poniendo el asunto en perspectiva. Bueno, o todos tenemos el derecho o ninguno, ¿verdad? 5 es quebrantar el pacto con Cristo y con la congregación, por lo tanto, gran inmoralidad, estando el individuo bajo la obligación de permanecer firmemente con la iglesia hasta que a juicio de la iglesia tenga un llamado lícito para ir a otra congregación. Entonces es quebrantar, ¿no? Los pactos, a menos que la iglesia misma determine que sí es lícito que se vaya. 6 es un cisma. Creo que la palabra cisma es la palabra original que usan esto en Romanos para los que crean división, cisma. Porque si existe tal cosa en el mundo, se ve en sociedades particulares, no en la iglesia. 7
es un desprecio del gobierno de la iglesia. 8. Esto sería lo mismo que un miembro particular se atribuyera él mismo el uso de las llaves, o más bien robándolas, cosa que le pertenece a la iglesia. Recuerdo que cuando el Evangelio habla de las llaves, de abrir y cerrar, es la potestad de la iglesia de recibir en su seno a quien reconoce o no como un creyente. En este caso, piense, cuando el individuo fue a ingresar a la iglesia, él mismo no buscó el cuaderno, estoy parafraseando, no buscó el cuaderno donde están registrados los miembros, y él mismo se puso. No, cuando fue a ingresar a la iglesia, ¿qué pasó? Él solicitó, los hermanos aprobaron, pero para salirse, sí, él se borra unilateralmente. No. Eso es golpear para entrar y robarse la llave para salir. 9. Hay tanta razón para que las personas entren a ser miembros en una iglesia cuando les plazca sin pedir consentimiento, como para apartarse cuando les plazca, lo que habíamos. Así como no hay razón para apuntarse unilateralmente a una membresía, tampoco hay razón para borrarse unilateralmente. 10. Es muy malo y poco amable que en otra iglesia se reciba al que no hace lo que debería, ya que no están tratando con estos como estos deberían ser tratados en la iglesia de la que salen, ni como deberían serlo. Miren, esto es ética, hermanos. Es muy poco amable que en otra iglesia este tipo de personas que salen bajo reprensión de una, en la otra iglesia no reciban lo que deberían estar recibiendo. Es poco amable y es malo. ¿Por qué? Porque si esta persona en su iglesia debería estar recibiendo una corrección, no es amable que en esta iglesia se le abrace. Piense esto: si en esta iglesia se le está reprendiendo, obvio es por un pecado. Si bajo esta iglesia tal cosa es pecado, ¿por qué en esta otra iglesia no es pecado? ¿O no se le trata como tal? 11. Tales prácticas no pueden dar lugar a otra cosa que al quebrantamiento y confusión de todas las iglesias locales y hacerlas parecidas a las parroquias. Aquí el autor hace referencia a cómo están organizadas en su tiempo la iglesia anglicana y aún la católica. Hermano, si el asunto es ir a escuchar una misa y tomar la comunión, ¿a usted le explicaron alguna vez como católico que era importante su iglesia local? Si a usted le agarraba por allá en otra ciudad, aquí, lo importante era lo que usted iba a hacer. En cambio, dice que esta práctica confunde las iglesias y las hace parecidas a parroquias. O sea, se le da la impresión a la gente que lo importante es que usted vaya a escuchar la palabra y adorar. No importa dónde. Hay que saberlo entender. 12. Tales desviaciones no pueden ser defendidas en lo más mínimo, sino por la noción errada de una iglesia católica visible, está expandiendo el punto anterior, en la cual todos los miembros y oficiales son dirigidos a una sola iglesia organizada, la cual introducirá un gobierno pastoral coordinado, si no subordinado, por la combinación de ancianos sobre todas las iglesias, y por lo tanto un gobierno eclesial por sínodos y clases. Está ampliando la idea anterior. 13. Esto es como un agujero en un barco, el cual si no se tapa, pronto terminará hundiéndolo. Es decir, esto de que los hermanos abandonen su iglesia, que me voy, es un hueco, que si no se tapa, por ahí se le van todos los miembros inconformes y los que no quieren tratar bíblicamente con las cosas. 14. Esta conducta tiende a la anarquía, poniendo un poder arbitrario en cada miembro. 15. Rompe todos los lazos de amor y levanta las más grandes animosidades entre los hermanos e iglesias. Y es verdad, hermanos. Póngase a pensar. Una persona que pactó estar con nosotros y mañana dice, me voy. El punto es, hermano, que un hermano que sale irregular de nuestra iglesia no va a haber quebrantado
el trato con la iglesia que deja. Y esta iglesia, con respecto a otra iglesia que lo recibió sin preguntas, no generará una serie de sospechas, de cosas malas. 16. Este es un gran argumento de que alguna culpa tiene la parte que así se retira. Es un buen punto. Si sale huyendo, porque algo está escondiendo. Ya, o porque algo no quiere que se le trate. Así que se termina este asunto diciendo que un miembro particular no tiene el poder justo de disolver su relación con la iglesia más que el que un hombre tiene al suicidarse. Pero al retirarse se separa cismáticamente de su comunión y así se separa pecaminosamente. Son 16 argumentos, hermanos, hasta aquí, que nos muestra que quitar su nombre unilateralmente de la membresía no es bíblico, no es prudente, no honra la iglesia, crea más dificultades. Así que yo deseo terminar, hermanos, llamando muy afectuosamente a... Sé que ustedes lo están escuchando y hermanos han pedido que explique este tema y lo verán más adelante. Hago un llamado, hermanos, a que nuestras iglesias procuren mantener el orden y manejemos esa ética perdida entre los pastores. Hoy es más difícil, ¿sabe, hermano? Ya antes era difícil, lo que le quiero decir, pero hoy más con la nueva realidad del internet. Van surgiendo más malas tendencias y como que los pastores hemos perdido de vista nuestra función y nuestra posición en medio de la iglesia. Mire, hoy nos encontramos en una sobreoferta de tendencias que han estimulado el espíritu de la conveniencia de las personas. Y resulta esto, hermanos, perturbando el orden de las iglesias locales, yendo de aquí para allá, con ese espíritu de hacer su teología a su propio gusto, a su propio criterio, poniéndose en la práctica bajo el pastorado de gente que no les conoce. Y hermanos, hoy es muy común que personas en la práctica, no en teoría, porque en teoría tienen su nombre en la membresía de la iglesia, pero en la práctica no es su pastor el que lo está pastoreando, ni es su iglesia el lugar donde les gustaría estar, sino que están siendo pastoreados a la distancia por gente que no conoce y se engañan, ¿saben? Porque ellos dicen, mire los temas que toca este pastor, mire cómo le habla a la iglesia, él sí es, ¿verdad? Empiezan las comparaciones. Y empezamos con los asuntos y lo que yo le he dicho a muchos hermanos, miren, si ese hombre que usted no conoce, que está al otro lado del internet, lo conociera usted, le estaría predicando lo que su pastor le está predicando a usted. Porque usted es cosa seria, ¿verdad? Él no le estaría hablando de verdad, no, él estaría predicando lo que yo le predico a usted, ya que él lo conoce. Entonces, hermanos, ser popular por internet es muy fácil. Eso se puede pagar, hermanos, ¿verdad? Y se pueden tener cierto tipo de mensajes donde yo les quito la punta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo atraigo. Pero, hermanos, los pastores tenemos punta en nuestros sermones. Estamos buscando herir las conciencias con la palabra de Dios. No es que no estamos pastoreando una comunidad virtual, sino gente que vemos, que actúa, que la vemos cómo actúa, vemos su necesidad. Entonces, hermanos, yo no estoy diciendo que nos encerremos y nos aislemos, pero, hermanos, esto hay que detenerlo y darle un orden en nuestras iglesias. Pero quiero poner este punto en su consideración, y es que este mercantilismo lo estamos avivando los pastores, los que deberíamos estar cuidando que la iglesia no se nos convierta en un desorden. Hermanos, los intereses a cuidar no son los nuestros, sino los de Cristo. Hermano, hoy todo vale con tal de llenar su propia iglesia.
y hacerse un nombre entre el cuerpo de Cristo. Porque hoy, hermanos, lo primero que hacen los ministerios, los pastores, es hacerse un nombre y una marca registrada. Y de ahí para adelante todo vale, con tal de tener gente en su iglesia. Oh, hermanos, no todo vale. No todo vale para tener nuestra iglesia. ¿Sabe? Cuando el crecimiento lo da usted, lo va a lamentar. Cuando el crecimiento lo da Dios, que es lo bíblico, entonces las iglesias van a florecer para la gloria del Señor. Miren, hermanos, los mismos pastores que se mostrarían celosos si un individuo de su iglesia se va a otra sin dar explicación, se muestran muy dispuestos a recibir gente sin más explicación en su propia iglesia. ¿Qué tipo de ética es eso? Pues hay dos reglas, ¿verdad? Una para dejar ir, lo cual está prohibido, y otra para recibir, lo cual está completamente permitido. Esto es justificado bajo la frase, las ovejas no son nuestras, para dar a entender que no somos dueños de la conciencia de nadie y que un cristiano puede irse a una iglesia cuando quiere, como quiere, sin preguntas ni estorbos. Pero precisamente esa es la razón, que las ovejas no son nuestras y no podemos hacer con ellas como nosotros queremos. Por esa misma razón, porque no son nuestras, entonces debemos dirigirlas según la palabra. Reconozcamos que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Si este es el caso del liderazgo, ¿cómo obrarán hoy los que están bajo un pastorado? Ciertamente un pastorado bíblico, un pastorado que no es bíblico, no le va a haber ningún problema a todo lo que hemos visto hoy. Solamente quienes estamos procurando edificar iglesias bíblicas vamos a ver el peligro que esto genera. Y el hueco se hace más grande por la falta de ética mínima que debe haber entre nuestras iglesias. Por eso déjeme enunciar algunas cosas. Primero, de parte de los pastores, cuídese por favor de atender en consejería a miembros de otra iglesia o ejercer funciones pastorales sobre ellos cuando ellos están bajo el cuidado de otro pastor, de otros pastores o ancianos. Cuídese, es muy tentador. Muy tentador. Pastor, venga que usted sí. Entonces yo sí, su pastor no. ¿Me hago entender? Cuídese. No significa que no se pueda. Pero ¿qué yo haría, hermanos? Antes de yo atenderlo, usted está bajo el pastorado de una iglesia, pida permiso, que yo lo voy a atender. Pida permiso. Si su pastor está de acuerdo en que yo lo atienda, yo le doy mi orientación, si así es. Y si su pastor no está de acuerdo, bueno, primero, ahí sí no, primero el papá. Ahí va. Segundo, cuídese de recibir en la iglesia, sin más preguntas, a personas que se van de iglesias bíblicas, de las cuales han sido parte, y mucho más de personas que huyen de procesos disciplinarios. Hermano, es muy difícil que usted reciba a una persona disciplinada y le diga, vea, pastor, estoy bajo disciplina, pero esa iglesia tenía razón, yo merezco estar en disciplina. Pues si merece estar en disciplina, ¿por qué no se queda allá? No, hermano, siempre le van a decir, yo fui mal disciplinado. Tiene que tener un nombre de Dios para decir, yo fui bien disciplinado. Y si lo fue, ese es donde fue bien disciplinado. Hermanos, cuando usted escucha a una persona, solo va a escuchar la mitad y la mitad de la mitad, porque es la mitad que le conviene. Es la mitad que él dice. Yo no estoy diciendo que no haya casos donde de verdad una persona esté mal disciplinada, y en este caso el procedimiento no es recibirla, sino establecer contacto con la otra iglesia, una conversación amable para evaluar si sí o no las cosas son así. Hermanos, la ética bíblica es poner el fundamento, es no poner fundamento donde ya ha sido puesto, y no predicar a Cristo donde ya ha sido predicado. Eso debería ser lo más ético. Así que debemos hacer preguntas. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué si era de allí ahora aparece aquí?
¿Qué ha pasado? Oh, hermanos, es tan fácil. Vea, yo puedo no estar de acuerdo con usted en muchos puntos, pero ética debemos tener, hermanos. Al menos levantar el teléfono, o si no quiere hablar, pongo mensaje. En mi iglesia hay un hermano que dice venir de su iglesia. ¿Tiene algo que decirme? Oh, si yo no tengo nada que decirle, no le digo. Pero si tengo algo que decirle, le digo. Eso alivianaría mucho las prevenciones que hay entre iglesias. También cuídese de atraer a su iglesia de forma ilegítima miembros de otras iglesias. Por ejemplo, aprovechándose de la falta de madurez, de criterio, aprovechándose de las inconformidades que ellos tengan en sus propias congregaciones, o aprovechando sus condiciones que los ponen en ventaja frente a otras iglesias. Bueno, en el cuerpo de Cristo hay iglesias más maduras, más sabias, con más recursos y más atractivas. Estas iglesias deben cuidarse de no usar esto, que es un don de Dios, para debilitar el ministerio de otros. ¿Sí me hago entender? Mucho cuidado, porque siempre vamos a tener una iglesia débil al lado, más quedada en su conocimiento, más inmadura, sin quizás tanta estructura, y es muy tentador que las iglesias más estructuradas dicen como a jalar por esa vía. Cuidado, hermanos, porque eso es aprovecharse de las debilidades de otros. Es asombroso ver la tendencia proselitista de algunas congregaciones, que se le llama a ese proselitismo proclamación de la verdad, pero en el fondo es aprovechar las plataformas que tienen, plataformas ya sea que Dios se las haya dado o que ellos las hayan comprado a precio muy alto, para atraer gente que en su debilidad piensa que una iglesia de tal o cual característica es más bíblica que la suya. Aun cuando en una iglesia, por pequeña y básica que sea, se predique la palabra y se adore conforme a la Escritura. Debemos ser muy, muy cuidadosos como iglesias de sugerir, oh, pero es que sí, su pastor predica el evangelio, eso sí, pero mire, nuestra iglesia tiene este ministerio, tiene esto, mire esto, mire esto. Cuidado, hermano, es aprovechar y es sacar a miembros de las iglesias de forma ilegítima. Si tiene una plataforma, gloria a Dios, gáneselos con el sudor de su frente, y no que otro pastor haya trabajado y usted atraiga el fruto, eso no es ético. Cuídese también de pasar por encima de la independencia y la autonomía de la iglesia local. Hermanos, por pasar por encima de este límite bíblico, iglesias se ponen o se sitúan por encima de otras. Le coloco el ejemplo más claro en esto que estamos viendo en los conflictos. Cuando una iglesia bíblicamente disciplina a un hermano y este hermano va a otra iglesia y en esta iglesia es como si nada, no se está poniendo esta iglesia como juez sobre las decisiones de esta. No está diciendo con sus actos, su juicio no es bueno, pero yo sí soy capaz de regir por sobre su juicio. Estas son formas prácticas de cómo iglesias nos ponemos sobre el juicio y la independencia de otras iglesias. Así podemos desautorizar el procedimiento de una iglesia bíblica. Por último, cuidémonos de crearnos un criterio de una iglesia local o de sus pastores, generalmente crearnos un criterio malo, por las vías más ilegítimas y antiéticas posibles. Estamos hablando con el hermano Jaiber un asunto muy común, y le hablo de mi experiencia personal. He pasado mucho tiempo aclarándole a pastores y amigos asuntos difamadores que de parte de otras iglesias andan diciendo, cuando ninguno de ellos me ha contactado hasta el día de hoy. ¿Pero por qué vía ha venido? Es un hermano, se incomoda en nuestra iglesia, sea miembro o no, pero se va. Y en esta iglesia, pues no le hacen preguntas. Entonces el hermano, así no se las hagan, habla. Entonces pinta una versión.
la versión más resentida que él tiene. Y sorpresa, ahora el pastor de esa iglesia nos mira según esa visión. Digo, no, es un pastor, ¿verdad? Debería ya, al menos por la vía de la experiencia, decir, no todo lo que me dicen es cierto. Por la vía al menos de la experiencia, de decir, la gente que viene a las iglesias y sale mal, no sale hablando bien, ¿verdad? Pero hacerse un juicio de una iglesia o de un ministerio por alguien que salió resentido de una iglesia no es justo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos dan la oportunidad de explicar. Que si nos llamaran y nos dijeran, pastor, mire, discúlpeme, yo me puse a escuchar, pero escuché, pero pasó esto, quisiera saber, ¿no? Eso sería lo más ético. Ahora, si no quiere llamar, pues tampoco tome una posición, pero no se puede dar una idea, porque como hoy es más bíblico eso que la Biblia misma, me dijeron, escuché, aunque no lo puedo confirmar, se dice, parece que, hermanos, poniendo un manto de duda injusto sobre ministerios bíblicos. Yo no le hablo, hermano, de que usted no tenga criterio de las iglesias que lo rodean. Y si usted es pastor, es mejor que tenga criterio. Hablo que su criterio no le venga por chismes, comentarios o esa piedra de toque que hoy se usa para calificar. Le decía al hermano, va el hermano y entonces dice, no, es que tal cosa, y entonces el hermano dice, no, es que nosotros aquí sí somos amorosos. ¿Qué manto de duda está poniendo a la otra iglesia? Entonces, ¿qué somos? ¿Odiosos, miserables? ¿Qué somos? No, aquí sí, hermano, se tiene libertad en Cristo. Entonces, por implicación, ¿qué es la iglesia donde salió? ¿Legalista? ¿Falta de amor? ¿Autoritaria? Oh, hermanos, deberíamos crearnos criterios de las iglesias, criterios generosos, pero criterios que no vengan a través de vías ilegítimas. Pastores por simple sentido común deberían saber siempre, porque eso creo que pasa en las consejerías de la iglesia. Cuando usted escucha al esposo, solo ha escuchado la mitad, ¿verdad? Le tocará escuchar la otra mitad, porque un objetivo nunca es. Nadie es objetivo, hermano, nadie. Esto en cuanto a los pastores, hermanos, tengamos ética, y hermanos, y es mejor que nos aprendamos a hablar en el Señor. Ahora, de los hermanos que componen la iglesia, les daría estos consejos. No abordar de forma correcta los asuntos de inconformidades con quien se debe, en el momento que se debe, con la motivación que se debe, sino contaminar a otros, siendo el último que se entera el pastor, es algo muy malo. ¿Cuántos conflictos se hubieran ahorrado si la persona inconforme le dice, pastor, tengo esto? Sencillo. Yo creo que aquí la mayoría de pastores no manejamos una mega iglesia y los hermanos nos pueden hablar saliendo de un culto, ¿no? Pero dice, uy, no, mire, tengo 200 aquí. Aquí son pequeñas. La persona todavía puede decir, pastor, mire, tal vez le entendí mal, pero le puede decir, sí, hermano, entendió mal, o me entendió bien, o ¿me voy a entender? Algo tranquilo. ¿Por qué todo tiene que ser tan visceral en nuestras iglesias? Y a veces, hermanos, el último que se entera es el pastor. Cuando todo ya se ha contaminado, todos han tomado posiciones, todo, alguien lo entera a uno. Y ya cuando uno va a entrar, pues no sé si está más enredado, ¿verdad? Como dice que un bulto de anzuelos, ¿verdad? Hermanos, si usted tiene razón, usted solito la puede tener, no necesita agrupar 20. La verdad es la verdad.
Usted no piensa que si 5 se agrupan, tienen más verdad que uno. Pero, hermano, uno puede tener la razón, uno. Gente piensa que si son 20, tienen más razón. Hermano, usted me dice que esto es negro, eso es negro, usted solo. Y si usted me reúne 20, no hace más negro esto. Esto es negro, así sea uno, que me lo diga. Así que usted tiene la razón, no debe temer, usted puede exponer sus cosas. Gente que dice no tener tiempo para las cosas que no son fáciles de palabra, sí tienen tiempo para llamar, poner mensajes, reunirse legítimamente con otros y dañar el ministerio de su iglesia. Segundo, como miembro, le aconsejo que pedir consejo a otros pastores sin haber pedido consejo primero a los suyos, o consultar pastores sin el conocimiento y la aprobación de los que Dios puso sobre su alma como pastores, es un desorden. Mire, suele pasar que los hermanos buscan consejo en otros porque saben lo que sus pastores les van a decir, quienes los conocen. Entonces, no es legítimo. Es decir, no es que sea prohibido, pero si usted va a pedir consejo a otros pastores, lo primero, pida consejo a los pastores que están sobre su alma, que Dios puso sobre su alma. Si aún así algo pasa, diga: pastor, mire, puedo consultar, etcétera, con mucho orden, hermanos. Si es que quiere escuchar otro punto de vista. Lo que pasa, hermanos, que a veces los hermanos andan rastreando para encontrar qué hermano les lleva la idea y les favorezca su opinión personal. Otro, hermanos, irse de manera desagradecida, ingrata, repentina, resentida, oculta, o sin dar explicaciones a su iglesia local, o peor, irse, pero suelen ser no muy bien ponderados. ¿Por qué se lo digo? A nosotros como pastores, se lo digo porque aquí hay miembros de la iglesia, nos duele esto. Y no se lo estamos echando en cara a nadie. Lo hemos hecho con todo el corazón. Hemos estado en las malas con ellos, en las malas. Hemos lidiado con ellos, con sus familias. Me ha hecho quedar muy mal muchas veces. Una vez estaba en reunión de damas hablando contra el feminismo y me interrumpió a leerme todo un párrafo del feminismo. ¿A qué me lo hizo? No se ha dejado disciplinar esa gente progresista. Lo que digo, hermano, es que estas personas suelen pasar, a las que más un pastor les dedica, a veces son las que más desagradecidas se son. Y no es que nosotros queramos vivir de un gracias, no. Pero sería lo menos que uno espera de una persona que diga: mira, pastor, me voy a ir por este motivo. Eso no está bien. Otro, hermano, tener una mente dispersa, pescadora de teología por internet, teniendo oídos para todos los ministerios que no le dejan crecer ni establecerse en un lugar. Hermanos, estas personas no crecen con el cuerpo de creyentes porque sus mentes están más pendientes de la hierba que crece en el prado vecino. Así sus propios pastores son menospreciados, desechan la palabra que necesitan, caen en comparaciones necias, generan descontento en sus iglesias. De esta manera ni crecen donde Dios los puso a crecer y se engañan pensando que el internet y los pastores que no los conocen les aprovechan más. También cuídese, querido miembro, de pasar por encima de la autonomía e independencia de la iglesia local, involucrando a terceros en asuntos que pueden y deben ser abordados por su iglesia local.
honre la autonomía y la independencia de su iglesia local si es bíblica. Por último, cuídese de darle rienda suelta a su lengua según sus propios criterios y salir de las iglesias dispersando comentarios destructivos que no honran su profesión de fe, ni mucho menos edificarán el cuerpo de Cristo. Si un individuo salió de una congregación bíblica y en su inmadurez no encuentra nada bueno que decir, honrará a Dios no diciendo nada malo. Como nota, hermanos, no les he dicho nada nuevo. Eso es lo que se llama ética de principiantes. No es nada enredado, no es nada teológico, simplemente asuntos de sentido común que bien haríamos, hermanos, que observar en nuestras iglesias para la edificación de ellas y para la tan anhelada unidad de las iglesias bíblicas.